Cuando me ven aquí enfrente, no me ven nomás como posiblemente un amigo, un compañero, alguien que predica, el amigo de Melvin, el papá de Sierra y Raquel, el esposo de Carla. Pero ven a alguien que es un fan, ¿verdad? Un fan. No vine en pijamas, somos corderos aquí. Entonces, pero no vine aquí. Lo que quería es lo que quería es que ustedes cuando me vieran dijeran, no, ese sí, le va los corderos de Cristo. Dije, eso es lo que quiero que sepan. Pero para ser un fan, viene de la palabra fanático. Y un fanático quiere decir que está un poco, ¿qué? Loco, ¿verdad? No más loco, sino que sabe todo. Y sabe todo de todo lo que se trata de su equipo, de la profesión, de los jugadores, del dinero, del estadio, de todo aspecto. Ese es un fanático que es obsesado, que está en una locura. Y yo digo, pues yo también soy loco. Porque digo, pues no nomás es de traer una chamarra. Dije, no, pues a ver qué me pongo. ¿Me pongo el 28? No. El 13, tampoco. El 29, no, hoy no. El otro 29 azul, no. Sí combina, pero no me lo voy a poner. El 29 tampoco. El 30, a lo mejor. Este 72, este me lo voy a poner. Este me lo voy a poner. No pongan música de stripper, porque me corren. ¿Y por qué me puse el 72? Ese es mi apellido. Ese es el año donde yo nací. 72, estoy viejito ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo tanta barbaridad de playeras? Porque estoy loco. Y como dijo alguien, no, pues ponte una cachucha también, pues esta, o esta. No, esta, para que sepan todos ahorita bien. Rams, eso. Para el que no sabe los colores y no reconozca los colores, puede leerlo. Yo soy un fanático, pero no he terminado. No, payaso. No, mira, a los que eran un anillito nomás del campeonato cuando los ganaron en el 99. Entonces era qué brillante, qué bonito, ¿verdad? Ya combiné. Los zapatos también. Los calcetines, que ni se diga. No, eso no les voy a enseñar. Fanático. Un fanático quiere que la gente sepa quién es. Simplemente a la vista. Simplemente a verme, quiero que ustedes sepan quién soy. En qué creo. ¿En dónde está mi corazón? ¿En dónde invierto mi dinero? Usted me dice, ese Rafael está loco. Muchas de esas cosas las compré antes de las niñas, más para que sepan. Ya cuando entraron las niñas, se nos fue el dinerito. Fanático. Pero un fanático, bíblicamente, podemos hablar acerca de lo que dice la palabra. Hay unos que decían, si tú vas a ir de frente a predicar y decir, por mi culpa, por mi gran culpa, tiene un lugar eso, ¿verdad? Los fariseos le decían, si lo vas a hacer en público, tu recompensa es lo que estás haciendo. Nos pide a nosotros que lo hagamos en privado, para que el Señor nos dé la bendición, para que todo el mundo vea. Un fanático es lo que tenemos que hacer cuando somos creyentes de un Dios poderoso, no un Dios común y corriente, no un equipo de fútbol que puede ganar hoy y pierde mañana. No tiene significado a mi vida personalmente, pero lo que hay de importancia es que si yo pongo mis talentos y mi tiempo en un equipo para decirle a todo el mundo que yo soy un fanático de ese equipo, ¿qué más grande debe de ser lo que hago yo por Dios? Por lo que Dios hizo por mí.
Cuando hablamos de los fariseos, hablamos de algo, de un pueblo, un grupo de judíos que amaban la ley. Eran amantes de la ley. Era una ley que les decía cómo vivir, cómo tomar de sus talentos, cuándo hacerlo, cuándo no se podía hacer. Eran amantes de la ley. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo es posible para entender lo que es la ley de Dios. Hay muchas maneras de verlo. 3 aspectos realmente. La ley es en donde los judíos vivían su vida, que venían siendo más de 500 leyes. O tomarlo por medio de las leyes que se le dieron a Moisés y a los profetas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y les voy a dar, hoy no es tanto un sermón, sino una serie de preguntas. Entonces va a haber mucha participación. Y si no hay participación, les voy a pedir. Ya sé cuáles saben. Les voy a escoger y les va a tocar. Pero todos se van a sacar un 10, eso sí. Quédense por asegurado, porque el maestro, si no sacan 10 ustedes, queda mal el maestro. Entonces, la ley. Un ejemplo breve. ¿Quién tiene licencia de manejar aquí? Para manejar coche en California. ¿Qué? Para manejar en el estado de California, ¿tiene que tener uno una licencia? Sí, ¿verdad? Puede ser de extranjero, puede ser de otro estado, pero tiene que tener uno licencia, ¿verdad? Entonces, es la ley. Para sacar esa licencia, hermano, ¿qué tuvo que hacer para sacar su licencia? Tiene que tomar un examen. Para tomar un examen, ¿qué tienes que saber primero? Las reglas. Las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Las leyes. Hay leyes de conducir, ¿verdad? Entonces, todo ese aspecto uno tiene que prepararse para llegar a tomar ese examen que te cobran. Tu platita, tienes que pagar. Aparte de eso, algunos de nosotros tuvimos que pagarle a alguien que nos enseñara a manejar. Y a otras personas tuvieron que alquilar un carro, un coche para llevarlo. Pero cuando uno llega a esa etapa, la ley que dice, tienes que tener licencia. Pero ¿tienes el derecho de conducir? ¿Tiene uno el derecho como ciudadano? ¿Tiene uno el derecho de conducir? No. No. ¿Es un qué? Entonces, cuando uno ve la ley, a veces uno se puede decir, si la ley es justa, la ley va a decir, sí, si yo llego a obtener y mantener estos requisitos para tener mi licencia, quiere decir que yo tengo el derecho de conducir. Pero no, en el estado de California es un privilegio. Pero la ley te manda a tener que tomar todos esos requisitos. Aparte de eso, tener un coche con ¿qué? Aseguranza, más plata, ¿verdad? Entonces, ¿todas las leyes son absolutas? Algunas sí, ¿verdad? Unas leyes cambian con el tiempo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Porque hay una distinción entre las leyes del hombre y las leyes de Dios. Muy grande. Y que en estos pasajes que vamos a leer hoy, vamos a hablar un poquito más acerca de ese tema. Vamos a pasar a leer Mateo 5, 17 al 20. Si nos podemos poner de pie, por favor. Y nos lo van a poner en pantalla y lo vamos a leer todos en voz alta. Entonces, a las 3, nos la vamos a aventar. A ver cómo hacemos de coro. 1, 2, 3.
sea grande entre el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos menos de su justicia, pero a Dios maestros de la ley. Amén. Señor, te damos gracias otra vez por la oportunidad de pasar aquí como un pueblo, como una familia, para escuchar tu palabra, tomar un mensaje, prepara nuestros corazones. E invitamos a tu Espíritu Santo que reine hoy para que nos dé entendimiento, sabiduría y que guíe cada palabra que se da hoy. Amén. Tomen asiento, por favor. Esta fue una respuesta que Jesús estaba dando, ¿verdad? Jesús estaba dando una respuesta porque le habían, en ese tiempo ya iba comenzando él ya su ministerio. Y esta fue una pregunta para ver qué pensaba él de sí mismo. ¿Qué pensaba de él mismo? Pues sí, es Dios mismo. Es Cristo. Es el Mesías. Nosotros los conocemos así, ¿verdad? Pero si tus costumbres, tu manera de vivir, el control cultural, todo tu aspecto de religión va en contra de lo que va diciendo este maestro, ¿qué cree que qué cree que iban a pensar ellos? Que él venía ¿a qué? A quitarles todo eso, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían un temor. Cantamos hoy de que cuando está el Señor, quita el temor. Cuando está la presencia del Señor, quita el temor. Pero cuando está ausente Dios, todo eso entra en la mentalidad y el corazón del hombre. El hombre que está desviado de la ley de Dios. Por eso estas preguntas fueron dadas. No fueron dadas porque dijeron, este es un gran maestro que nos vino a dar luz. Este es un gran maestro que nos vino a dar revelación de la palabra. Nos vino a dar una manera para llegar a la salvación. De quitarnos el peso de todas estas leyes que ellos mismos no podían llevar a cabo. Pero era muy importante que Cristo tenía que declarar el trabajo que Él tenía. El trabajo que Cristo tenía aquí en la tierra, Él lo tenía que declarar de tal manera de que no nomás el pueblo judeo lo iba a reconocer y entender, sino que se abriera para que nosotros hoy podríamos abrir la Biblia y decir, sí, esto es conforme a la palabra de Dios. Nadie puede pasar ese púlpito y hablar acerca de algo de Dios que no esté en la palabra, que no esté en la Biblia. Si lo hago yo, espero que un hermano me diga, hermano, por favor, Rafa, ¿de dónde sacaste eso? Está bien hacer eso. Nuestro espíritu debe de tenerlo, porque si uno tiene la palabra de Dios en su vida, tu espíritu no te va a dejar descansar si escuchas algo que no es conforme a lo que el Señor nos está dando. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante que Cristo declaró el trabajo que Él tenía que desarrollar. Amén, gracias. Eso mismo. Entonces, cuando hablamos de la ley, ya hablamos un poquito acerca de la distinción de las leyes. Las leyes que se les dio a Moisés y las leyes que se les dieron a los profetas. Los profetas se les dieron esas palabras para atraer de nuevo al pueblo que se había alejado de Dios. No había habido profetas si no se habían desviado de Dios.
Si no se habían alejado de la palabra de Dios, no hubiera necesidad de mandar profetas para traer el pueblo de nuevo a Dios. Entonces, esas son las leyes. Y vamos a tocar un poquito acerca de las respuestas que dio Cristo, Jesús, de por qué es que Él no vino a destruir, sino que vino a ¿qué? A cumplir la ley. No fue aspecto de que diga uno, Él vino y dijo algo que no era conforme a la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre la respuesta de Cristo fue declarando lo que Dios ya le había dado a su pueblo. Entonces Cristo no vino a dar necesariamente un nuevo paso a la salvación. Porque si hubiera hecho eso, hubiera cambiado lo que los profetas habían dicho. El mensaje era cuando Moisés le dijeron a Moisés que vendría otro profeta, ¿verdad? De su nombre, sangre más grande, ¿verdad? Ya venía hablando de Cristo en ese entonces. Desde ese entonces ya venían profesando del momento de Cristo. Entonces, de nuevo, no venía a cambiar lo que Dios ya le había dado a su pueblo, sino que venía a confirmar y a completar exactamente lo que Dios ya les había dado al pueblo. Entonces, lo que Cristo vino realmente a darnos es cómo ser obedientes a la palabra. Tenemos que ser obedientes a lo que está escrito. En eso sí cambia la situación, porque si vamos a una iglesia que nos dicen que los sábados es el único día que se puede pasar al servicio, nomás el sábado, el domingo no, ¿verdad? Hay una iglesia que hace eso, ¿verdad? Porque tomaron un aspecto y lo tomaron literalmente. Pero sabemos que los mismos judíos no era un día, sino que era una calculación acerca de lo que Dios había dado, que tenía que haber un día de reposo dado, inclinado simplemente para Dios. Eso era el deseo de Dios para el pueblo. Pero con el tiempo, con la cultura, con el cambio, se tomó la apariencia de otra cosa. Y cuando pasan y suceden esas cosas, es cuando uno ya como un pueblo se va desviando un poquito. Se desvía un poquito más. Y un poquito más. Y de ahí es cuando ya uno se está adueñando de las costumbres y los ritos que no son conforme a la palabra. Que por eso es que Dios mandaba a los profetas para corregir. Y por eso Dios envió a Cristo para también completar esa promesa. En Mateo 22, 34 al 40, algunos se acuerdan de esto. Llegó un abogado y le preguntó a Cristo, Señor, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más qué? Más importante. Y yo diría, pues, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Quién se lo sabe? Así a ver. Ah, nomás en volta, ve. A ver, dígamelos. Eri no. No es uno. No es uno. Ah, no hay que matar, no hay que honrarnos a su madre y padre, no hay que desear las cosas. Ok, no las sabemos, pues, más o menos. Ay, no, esa tampoco. Vamos a orar por este hermano, ¿eh? Traigan el aceite. Esa pregunta se la dieron a Dios. ¿Por qué? Porque lo querían entrapar. Querían que dijera una cosa que no era. Pero ¿qué fue la respuesta que dio él?
es posible querer poner un muro, ¿vale? Wall, para los extranjeros, para que no vayan a pasar por tu casa. ¿Es más importante proteger a tu familia o ayudarle al extranjero? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y aparte de eso, también dice, y habla de los extranjeros. Hay docenas de versos que habla que tienes que darles, ¿qué? Comida, ropa, dónde vivir, de dar de lo que tiene uno. ¿Por qué? Porque les tocó ser esclavos a los judíos. Les tocó ser esa gente que estaba desamparada de su tierra. Entonces, si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, es posible tener el deseo de decir, pero la ley dice que el que se cruza por ahí, ese es criminal. Y aquí no lo queremos. ¿Eso es conforme a la ley de Dios? La ley del hombre. Hay lugar para las leyes de hombre, ¿verdad? En nuestra experiencia, y la Biblia nos dice que nos tenemos que, ¿qué? Someter a las leyes de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que al esclavo, haz tu trabajo y desarróllalo como qué? Lo mejor que puedas, como si lo estás haciendo para quién? Una ofrenda para Dios. ¿Cómo es posible que un esclavo vive así? Yo me imagino que si, aunque me paguen bien, todavía nomás les doy como 70%. Pero imagínense ser esclavo uno, que lo maltrataran, que les dieran sus bondas bien dadas, que no tuvieran ningún derecho y que vieran que violaran a su mujer, a sus hijos, a sus hijas, que mataran a sus amigos. ¿Cómo es posible que el Señor nos dé eso? ¿Pero por qué lo dice? Porque dice Dios que peor es la condena del ¿qué? El máster, ¿verdad? Que maltrata a sus esclavos. Peor es su condena. Porque está la protección de Dios sobre todo su pueblo y toda su creación. El que no vive conforme a la palabra de Dios, ahí está la condena. No nomás porque es rico, no nomás porque tiene título, que uno diga, no, pues le va bien, entonces por eso ha de estar viviendo bien su vida. No. Y nomás porque estamos de la patada, no quiere decir que tampoco el Señor no nos va a dar favor. No es así. La ley de Dios es una ley de amor. Es lo más básico porque sabemos que Dios es ¿qué? Entonces nada de lo de Dios puede ser nada excepto ni menos que puro amor. Entonces la ley es lo que nos está dando la habilidad de entender que si somos conforme y vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a tener ciertas cosas y derechos, no necesariamente en este mundo, no como ciudadano de los Estados Unidos, sino de eterno. Uno tiene que quitarse los lentes y desenfocar poquito porque diga, no, aunque esté bien guapo el hermano Carlos, me quito los lentes. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que no es lo que está sufriendo uno ahorita en este momento. Lo que está sufriendo uno en este momento, la recompensa está a terminar, a enfocarse, a vivir conforme a la ley, que es amar a Dios primero, sobre todo, y amar a nuestro prójimo. Si hacemos esas dos cosas, ¿qué dice? En estos los dos mandamientos que se me han nacido, el que los cumpla
estará cumpliendo todas las demás. Entonces no vino Él a quitar la ley, porque si hubiera dicho, ama a Dios y ama a tu prójimo, pero está bien que los mates. No, ¿verdad? Porque no vino a quitar que no debe de matar uno, o cometer adulterio, o de robar. No quitó nada de eso, sino que nos está diciendo, si cumplimos estas dos, quédense por asegurados, hermanos, que van a vivir una vida llena de recompensa y de gozo, y van a ver transformaciones en su vida, en los de sus hijos, en de sus hijos, va a cambiar generaciones. Ya lo ha hecho. Esa es una promesa para todo el que cree. Pero tenemos que vivir conforme a estas dos leyes. Entonces, como creyentes, nosotros no podemos decir que amamos a la ley de la tierra y no a nuestros hermanos de Guatemala, El Salvador, o de México, o de Centroamérica, o de Suramérica, o de China, o de donde vengan del mundo. Porque, pues quebraron la ley. Conforme a la ley no deben de estar aquí. Es imposible. No es conforme a la palabra de Dios. ¿Tiene sus consecuencias quebrar la ley del mundo? Claro que sí. Eso sí. Pero no quiere decir que el pueblo de Dios puede decir, no, pues la ley del mundo dice que si estás moreno, así te va a ir de mal. O si estás rubio con los ojos azulitos, te va a ir bien. Bueno fuera, ¿verdad? Ni esfuerzo le hiciera yo. Ya me pusiera a robar. Entonces no podemos decir que vivimos de una ley, en una tierra de leyes, si no son conformes a la palabra de Dios. Como creyentes tenemos que obedecer lo que el Señor nos está pidiendo y exigiendo como un pueblo. Y eso es amar. Y dice uno, pues ok, entendemos que la ley dice una cosa, que Cristo vino con un propósito. Sabemos ya que entendemos que la ley tenía una distinción en ese tiempo, que por eso los fariseos tenían un temor de perder todo, pero que Cristo vino y dijo, estas dos no fue un concepto nuevo de Cristo, sino que fueron dos pasajes de la Biblia. El primero pasaje era de Deuteronomy 6:5, fue el primero, y el segundo era Levíticos 19 o 18. Entonces, cuando él dijo que estas son las dos más principales, no fue porque él vino y dijo, mira, les voy a dar una revelación nueva. No, les dio una declaración de lo que ya el Señor les había dicho. De nuevo, para traerlos en paso con lo que el Señor quería para ellos. El tercer ejemplo o aspecto que queríamos tocar hoy es, ¿quién era el hermano de Moisés? Que tomó cargo después de que falleció. Ok, Josué. Cuando Josué le dio Dios cargo del pueblo, ¿usted cree que fue un trabajo ideal? ¿Sería tu cargo si a ti te dijeran, ok, sigues a Melvin, te toca? Y te traen a la iglesia y tú tienes que llevarlo. ¿Listo? Sí, vas a estar listo. Que cuando Dios dice, ¿estás listo? Estás listo. Pero no es ideal. Y así es la vida como creyente. No es ideal siempre el mando y el cargo que Dios te pone en tu vida. Para él era muy difícil. Imagínate, eres el hermanito menor de Moisés, que hablaba con Dios, que bajaba del monte, ¿cómo? Me voy a poner bajo de una luz. A ver, ¿estoy ya brillante? ¿Estoy iluminando? ¿Ah?
Ya nomás me diga Moisés, aquí me quedo. No. Imagínese tener ese cargo. Eso es muy difícil. Pero cuando Dios te dice que lo hagas, me pueden pasar, quiero que los lean. Can you pass the PowerPoint into the verses, please? A ver, Pablo, léemelo por favor, en voz alta. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Dale, síguele. Te vas a sacar un 10. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Gracias, bro. ¿Ya ves? La palabra para ti. Ten fuerza y sé valiente. Fuerza no es decir, yo puedo levantar esta bocina y la boto para allá y me vengo con cualquier hermano y nos topamos y nos damos unas buenas y a ver quién gana. No estamos hablando de esa. Estamos hablando de una fuerza espiritual. Porque una fuerza física solamente puede llegar uno a desarrollarla. ¿Por qué? Porque entrena uno, ¿verdad? Come bien, hace sus ejercicios, descansa y lo hace 3 o 4 o 5 veces a la semana. Depende de lo que uno quiere, los resultados, ¿verdad? Se supone. Yo nomás le doy a los tacos, pero le doy fuerte. Todo, con chile y todo. Yo no me hago para atrás. Pero eso es lo que necesitamos ser como creyentes. Es tener ¿qué? Disciplina. Dice aquí, directo. ¿Qué es lo que tiene que tener uno? ¿Qué es lo que tiene que tener uno en el corazón? ¿Qué dice? La palabra, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué dice? Que tenemos que meditar, ¿qué? ¿Cuántas veces al día? ¿Una vez o 2 veces? Entonces, es de no parar. No es del momento de que ayer a las 8 de la noche me senté a escribir las notas y estudiar. No nomás es ese momento, sino es las 3 semanas que ya había preparando yo. ¿Qué puedo decir acerca de esto? ¿Qué mensaje tienes usted, Dios, para tu pueblo, para esta iglesia? Es importante buscar que el Señor y el Espíritu Santo te dé eso. Porque no es el hombre, no soy yo, no soy Melvin. Melvin me puede dar todas las notas. Tenemos un equipo de los predicadores aquí en la iglesia. Nos puede dar las mejores notas y las mejores escrituras y mejor enseñamiento. Pero lo importante es que el Espíritu Santo y Dios esté aquí con nosotros. Solamente eso va a cambiar el corazón del hombre. No lo cambia el hombre que lo dice, sino el hombre que lo vive. De nuevo llegamos a la ley. El que vive la ley va a tener ¿qué? Éxito. Por eso le dijo a José, no temas, sea fuerte y sea valiente. ¿Valiente por qué? Porque cuando uno es valiente, uno sabe distinguir y tiene sabiduría. Cuándo meterse al fuego y cuándo no. Cuándo pelear y cuándo no pelear. Tener sabiduría y entendimiento de cuándo se tiene que hacer algo y cuándo no. Cuándo pelear y cuándo dejarlo. A mí me gusta pelear. Y a mí me gusta alegar. De todo a todo. Pregúntele a mi señora. A mí no me importa.
Yo siempre les digo a los que se van casando, les digo, les voy a decir, voy para 18 años de casado. Dijo, el número 1, para que no le vayan a fallar, usted dígale a su señora cuando le diga que va a lavar los trastes o lo que sea, usted nomás dígale, sí, claro que sí lo va a hacer. Nomás no le diga cuándo, porque ahí está el problema. ¿Ok? Siempre digan que sí, nomás no digan cuándo. Entonces, ser valiente es escuchar la voz de Dios. Esa vocecita dentro de nosotros. Para nosotros que yo de profesión soy bombero industrial. La vocecita de mí que me dice, manda a tus bomberos a atacar esa fogata. Porque yo ya sé qué es lo que está sucediendo, sé qué es lo que podemos hacer y conozco el talento, los recursos y el entrenamiento que le di a mi equipo. Pero el momento que yo digo, aquí como que no está bien, algo está fallando, algo siento algo extraño. Si yo no entraría, no los voy a mandar a ellos. Yo soy cargo de 15 bomberos. Yo no soy el que los va a enviar para que les vaya a pasar algo, sino que los voy a enviar para que tengan éxito. Y eso solamente pasa con el tiempo. Y ser valiente quiere decir que cuando tomas tus acciones, vas a tener la certitud y la paz de tus acciones o falta de acciones. Vas a tener la certeza que viene del Señor cuando llegues a ese momento. Les voy a dar un poquito acerca de mi testimonio. Les dije que me gustaba legar, ¿verdad? Soy pelonero, desde chiquito. Pero yo soy un amante de Dios, yo amo a Dios, yo lo quiero. Desde niñito así, chiquito, me acuerdo de 5 o 6 años, sabiendo que no estaba mi papá en casa, pero sabía que tenía un Padre Celestial. Sabía que era pobre, pero que siempre iba a tener lo que necesitaba. Sabía que si no me portaba bien, me iba a agarrar de la manito y para afuera. Sabía yo tenía esa certidumbre en mi corazón que el Señor me amaba. Cuando el mundo decía, ese niño que es pobre, que vive en un apartamento con cucarachas, con ratas, pobre, que en la escuela dice, no, pues ese nunca va a llegar a nada. Eso sí, el mundo te va a decir lo que no puedes hacer. Pero yo amo al Señor. Y me acuerdo del hombre rico que vino a Cristo, que le dijo, yo quiero hacer, ¿qué tengo que hacer yo para ser su discípulo, verdad? ¿Qué le dijo? Le dijo, vende todo, ¿verdad? Pero ¿qué dijo primero el rico? ¿Qué dijo? Yo hice ¿qué? Yo guardé ¿qué? Todos los mandamientos, dice el chico. Todos. Yo también puedo decir lo mismo. Esos 10, yo les digo, aquí no les he hecho mentira. No les he hecho todavía. Pero la cosa, con la gracia de Dios no lo voy a hacer. La cosa es, uno lo puede decir, pero cuando uno falla y cree que uno por hechos va a llegar a alcanzar el éxito, no. Ahí es donde fallamos. Y lo podemos hacer como creyentes. Sabemos que no en este día. No nomás estamos peleando en contra de gente que no quiere a los inmigrantes, sino que estamos peleando entre los mismos cristianos. Estamos peleando acerca del mismo tema. Se nos olvida que nuestro vecino es homosexual, que necesita a Dios, que necesita ver la declaración de amor que uno tiene que nos dio salvación.
Pero porque son homosexuales, oh no, esos no. O porque son ilegales, esos no. O porque no creen lo que creemos nosotros, a esos no. Es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. No estoy diciendo que se tapen y digan, no, está bien que sea homosexual. No estoy diciendo que se tapen la maldad de la gente. Pero Cristo dijo que vino a dar ¿qué? Vino a dar vida. No vino a destruir. Nosotros tenemos que tomar ese cargo también. Entonces yo no puedo ser amante de Dios, yo no puedo amar a Dios si no estoy amando al prójimo. Y no importa qué es lo que diga uno que es su pecado, porque el pecado es pecado. No importa la forma en que sea. Lo que no podemos decir es que está bien que comete el mismo error todavía, sino que hay que darle la opción de amar para reconocer que se pueden transformar a lo que Dios quiere para sus vidas. Yo sé que es fácil decir, oh, haz lo que Dios dice. Yo sé que es fácil aquí predicar y decirles, hagan esto. Si ustedes hacen esas dos cosas, les va a ir bien, van a tener éxito, van a tener riquezas, van a tener estatura, van a tener casa, van a tener carro, sus hijos van a ir a la universidad, se van a hacer profesionales, vamos a cambiar en una generación, podemos cambiar la trayectoria de todos los latinos en América. Es posible y en ciertos aspectos se ha visto. Yo soy comprobante de eso. Y mis sobrinos y mis sobrinas han realizado eso. Pero es difícil cuando es difícil. Es difícil hablar de Dios cuando se te está quebrando el corazón. Estaba yo programado estar aquí septiembre el 12. Ese día nos dijeron que mi hermanito Jesús tenía un par de horas para vivir y falleció. Y me acuerdo el día que me tocó hablar en su servicio de funeral y estaba con Melvin. Melvin estuvo conmigo y me dijo Melvin que él entendía lo que estaba pasando, la pena y el dolor que estaba pasando. Y la primera vez en mi vida, cualquier palabra que me daba una persona no tenía ningún significado. Aunque me lo dieran de todo corazón, aunque me lo dieron sabiendo que realmente ninguna palabra puede disminuir ese dolor. Fue la primera vez en mi vida que realmente sentí eso. Y le dije a Melvin, perdóname Melvin, porque yo te di esas mismas palabras y ya entiendo lo que sientes tú. Lo digo en este contexto, hermanos, porque tenemos que tener personas en nuestras vidas que nos apoyen y que nos ayuden a ser buenos cristianos. Yo he tenido en mi vida el honor de tener un amigo, desde el 3er grado, se llamaba Marcos Robles, se llama Marcos Robles, su papá se llamaba Mariano y era pastor. Y este hombre, cuando mi papá no estaba, me dejó quedarse en su casa, me daba de comer, me lavaban la ropa, me llevaban a pasear con ellos, me llevaba a la iglesia. Pero una cosa que hizo por mí, que cambió toda mi vida, fue que después de un estudio dominical, pasó él y me dio un micrófono. Y me dijo, habla acerca de lo que aprendiste. Y en ese momento no sentí temor. En ese momento no tuve duda. En ese momento no me había preparado para hablar acerca de lo que habíamos hablado, sino que me dio un gozo de estar de frente
de mi familia espiritual y poder decirles, yo amo a Dios. Entonces, cuando estuve allí hablando de mi hermano Jesús, no quedó temor en mi cuerpo. Así como no tenía sentido ninguna palabra, no entró temor, no entró tristeza, porque cuando pasé a hablar de mi hermano, cuando pasé a hablar de mi Dios, cuando está Dios y el Espíritu Santo, esas cosas no pueden existir. Solamente el poder de Dios, solamente de la gracia de Dios, solamente el gran consolador, el Espíritu Santo que te guía, que te protege, que te cuida, que te arrulla. Es importante, familia. Es importante, familia. Es importante, familia, apoyarnos. Solamente juntos podemos llevar a cabo como iglesia. Solamente juntos podemos apoyar a un pastor que estaba aquí hace 3 años, que también le tocó un cargo de un ministerio que había fallado anteriormente. Solamente juntos y con el apoyo de ustedes levantamos y le dimos una voz a Dios en su lenguaje espiritual, que es el español. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está la necesidad y porque Dios lo ha dado. Así como le dio la visión al pastor Byron, así como le dio la oportunidad y el llamado a Melvin y a todos ustedes que están aquí presentes, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El apoyo y el talento y el cargo está aquí, en este salón. Hoy no se necesita más. No se necesita un Moisés. No se necesita otro Melvin. No se necesita otro Carlos. Ya estamos aquí. Es lo que Dios está diciendo a su pueblo. Si hace las cosas conforme a lo que Dios nos está dando, si amas a Dios y amas a tu prójimo, vamos a tener éxito. Y adelante, iglesia. Termino con esto. Pido que tengan ustedes la misma bendición y el deseo de amar a Dios todos los días y cada momento. Pido que ustedes tengan el amor de Dios que nos dio en forma de Cristo y la salvación que viene con eso y la gracia que vino con esa promesa. Espero que esta iglesia sea un refugio para todo aquel que necesita compasión y amor. Y también que en cada día y noche meditemos en la palabra de Dios. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.